Buenas tardes con todos, yo soy José Carlos Ticona, tú no me conoces, ya hablamos la anterior clase. Hoy vamos a hablar de lo que es hepatitis. Hepatitis, definición, se refiere como la inflamación hepatocelular del hígado. ¿Quién sabe qué es hepatocelular? ¿Qué significa hepatocelular? Células del hígado dañadas. ¿Qué traducen en el laboratorio? TGO y TGP alteradas. ¿Fosfatasa alcalina también? No necesariamente. Gamma-glutamil. Sí, la gamma-glutamil también sube en una hepatocelular. ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos dicen que sí? Eso, los dos doctores. ¿Quiénes dicen que no sube? Dos doctores. ¿Y los demás? Siempre nos quedamos pensando. La hepatitis, al ser un daño hepatocelular, aumenta más la elevación de transaminasas tanto TGO como TGP, mientras que fosfatasa alcalina y gamma-glutamil no aumentan. Esa es la definición. Y si es un daño de tipo colestásico, será al revés. Entonces subirá fosfatasa alcalina y gamma-glutamil y no subirán transaminasas, ¿correcto? Cuando el daño colangítico empeora y la célula colangiocítica se altera, eleva las enzimas y eso genera una respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria eleva las transaminasas, por lo tanto también pueden tener TGO y TGP alteradas. O sea, repito, el colangiocito también puede dañar el hepatocito, por lo tanto ese daño se llama patrón mixto. Muy bien, sí, estamos bien. Les he puesto dos diapos de eso para que recuerden un poquito lo que son los daños, ¿ya? Toda su vida de médicos ustedes se van a enfrentar al hepatograma. El hepatograma o las PFHs que les decimos nosotros, que son las pruebas de funcionamiento hepático, no solamente incluyen las transaminasas ni la fosfatasa, sino también incluye la albúmina, el TP y el INR, porque eso traduce a una alteración aguda del hígado. El hígado es un órgano productor de enzimas y es un órgano conjugador de enzimas para que tu cuerpo las use. Por ejemplo, usa las vitaminas de tipo dependientes de vitamina K, que siempre les pregunto, que es 2, 5, 7, 9, proteínas C y S, 10 y 11. Estos factores de coagulación tienen que llegar al hígado, se coagulan y mediante un proceso de conjugación se producen y se absorben. ¿Bien? Por lo tanto, si hay un daño hepático crónico, sobre todo hay una alteración de estas enzimas y por lo tanto no se absorben en el hígado, por lo tanto prolongamos el TP y el INR. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a ser más rápido? ¿Que el INR se prolongue o que las transaminasas aumenten? Que el INR se prolongue. O sea, en otras palabras, apunta en tu cuadernito, daño hepático agudo igual a INR alterado. Bien. Si yo hoy día me voy y me pincho, no quiere, en el hospital, me va a hepatitis B y me da una hepatitis B fulminante, antes de elevar mis transaminasas, mi INR se va a elevar. ¿Y cómo definiré falla hepática aguda? INR prolongado y algo más. Tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina es el INR, solo que dividido en un ratio. No tiene nada que ver, tampoco. ¿Cómo definen falla hepática aguda? Falla hepática aguda es igual a INR alterado más encefalopatía hepática. Si el paciente no tiene encefalopatía hepática, pero eleva el INR, ¿será falla hepática aguda? No es falla hepática. ¿Listo? Siempre tienen que cumplir los de 2. ¿Y cuánto debe aumentar el INR? 1.5 según guía americana, 2.5 según guía europea. Por eso escucho 2.5 por ahí. Pero si quieren marcar un predictor agudo, diga 1.5. ¿Bien? Entonces, las enzimas hepáticas miden el nivel de daño del hígado, mientras que la albúmina y el INR miden la función del hígado, que funcione bien. Por ejemplo, un MAFLD, que es un hígado graso, ¿sí? Que ahora le decimos MAFLD, ¿sí saben? Es la enfermedad metabólica asociada al hígado graso, metabólica asociada fatty liver disease. Antes decíamos NAFLD, ya no, ahora es MAFLD. En enfermedad metabólica del hígado graso, si tienen una ecografía alterada con elevación de las transaminasas, eso significa que el paciente tiene un MASH, o sea, una esteatohepatitis asociada a grasa. ¿Ya?
pero no significa que su INR esté alterado. Si el INR está alterado, significa que el hígado funciona bien. Está inflamado, pero funciona bien. ¿Listo? Cuando la albúmina de ese paciente empiece a caer, cuando el INR se empiece a prolongar, entonces este paciente está entrando en daño de la función hepática y va a ir a la cronicidad, por lo tanto va a llegar a ser cirrótico. Y si ya es cirrótico, por el aumento de la presión de la vena porta, generamos una esplenomegalia. ¿Y qué hace el vaso? ¿Cuál es el funcionamiento del vaso? ¿Para qué lo tenemos? Es un filtro, retículo sistema endoplásmico, mata las células rojas, las células blancas y también las plaquetas, y por lo tanto hay plaquetopenia. ¿Listo? Entonces, si un paciente cirrótico va a tener INR prolongado, plaquetas bajas y no importan las enzimas del hígado. O sea que cuando les pregunten en su examen, la principal alteración de daño hepatocelular es cirrosis, ustedes marquen que esa no es falsa. La cirrosis, de hecho, no tiene elevación de las transaminasas, deben estar normales o bajas, porque dependen del funcionamiento del hígado, está alterado, por lo tanto ya no hay una célula que se muera, todo es fibrosis, por lo tanto las transaminasas no van a subir. ¿Sí? ¿Y qué hace entonces la bilirrubina? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace con nosotros? Primero recuerden que es el metabolismo del hemo. El eritrocito vive, ya saben, 120 días, termina de su ciclo de vida, se va al vaso, se libera la M y la globina, que son al final proteínas, y este grupo M es el que va a dar origen a la bilirrubina mediante una conjugación que les dije que hacía el hígado. Recuerden, esta conjugación permite que se excrete la bilirrubina en forma de dos formas, en estercobilina y en urobilina, la que le da el color a las heces y el color a la orina. Cuando hay una alteración de esta conjugación, suben las bilirrubinas. Cuando suben a predominio indirecto, tenemos que pensar en esas alteraciones. Por lo tanto, este es el famoso síndrome de Gilbert. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de Gilbert? ¿Cuál? Doctor. Cáncer. Renzo. Pedro. Fenobarbital. Muy bien. Se usa fenobarbital solamente para disminuir la alteración de esta conjugación y por lo tanto el paciente va a tener menos nivel de ictericia. Pero requiere tratamiento habitual, el hígado se le va a dañar, le va a pasar algo. No, chicos, ya es un trastorno de tipo autosómico dominante, se hereda. Si su papá tuvo Gilbert, el hijo probablemente tenga Gilbert, es una alteración de la metabolización y solamente en dos situaciones de ayuno y de estrés el paciente va a tener ictericia. No se trata. ¿Bien? Por lo tanto, cuando veas tú en tu práctica de médico las transaminasas normales, la fosfatasa alcalina normal, la gamma-glutamin normal, y veas las bilirrubinas y ves un aumento de las bilirrubinas a predominio indirecto, sin anemia, eso es un síndrome de Gilbert. ¿Ok? No lo tratas, no lo mandas al gastroenterólogo, lo observas. ¿Listo? ¿Sí? ¿Claro? Y por otro lado, puedes aumentar las bilirrubinas por un aumento del metabolismo del hemo, o sea, una anemia de tipo hemolítica, donde vamos a hacer el diagnóstico pidiéndole. ¿Qué le pedimos para hacer el diagnóstico de anemia hemolítica? ¿Desde tu directo o indirecto? Directo. ¿Quiénes dicen directo? ¿Quiénes dicen indirecto? Indirecto. El test de Coombs directo y el test de Coombs indirecto es diferente porque mide la presencia de anticuerpos. El que mide los anticuerpos es el indirecto. Con esto no quiero decir que no se puede elevar el directo, sí, pero si quiere ser claramente definición es la indirecta. ¿Ya? Es el test de Coombs indirecto. Muy bien. Y si hay una hiperbilirrubina directa y un daño parenquimal o una obstrucción del hígado. Cuando aumentamos una alteración del pasaje de la bilis, por ejemplo un cálculo en la vesícula, no pasa y por lo tanto al no pasar la bilirrubina sube a predominio directo, ¿sí? Fácil. Si se eleva la bilirrubina, ¿qué se elevará también? Dos enzimas. Fosfatasa alcalina y gamma-glutamin transfertidasa. La TGO no tiene nada que ver porque no tiene que ver con el colangiocito, sino con el hepatocito. Ya está. Entonces miren, acá está la médula ósea. Produce los glóbulos rojos, vive 120 días, 80% de ellos van al metabolismo de catabolización del grupo E, biliverdina, ¿ya? Y ven en el hígado, se conjuga y esta conjugación da la estercobilina, ¿sí? Que se va en las heces y que nos vamos a ver en forma en color. La biliverdina no tiene nada que ver con la conjugación hepática, por lo tanto traduce un aumento de la bilirrubina indirecta, ¿sí? Repito.
La biliverdina, el color de las heces, no tiene nada que ver con la conjugación hepática, por lo tanto sube en hiperbilirrubinemia de tipo indirecto. Por ejemplo, Gilbert. Pero si elevamos la estercobilina, eso es por una conjugación del hígado, por lo tanto no se elevarán las heces y eso es la bilirrubina directa. Por eso es que hay un síndrome coledociano que da 3 cosas, una triada, síndrome coledociano. Ictericia, fiebre no es, coluria, acolia. ¿Por qué hay coluria y por qué acolia? Doctor, usted me ha dicho que lee, me dan pinta mis heces, pinta mi orina. ¿Por qué voy a tener coluria y acolia? Porque la bilirrubina que está alterada es la directa. La indirecta va a ir normal al riñón, va a dosar la orina normal. Es más, va a aumentar. Por eso tengo coluria. Pero tengo hipocolia porque no pasa la bilis por esta vía biliar y a eso que no pasa no le da pintura a mis heces y por lo tanto tengo hipocolia o acolia. ¿Ya ves? Lo que dijiste de fiebre se llama triada de Charcot, se describió en el año 1946, hace muchísimos años, y esa sospechaba de colangitis. Sospechaba, porque ya no es. De hecho hay colangitis sin fiebre. ¿Sí me creen? No me creen. ¿Puede haber colangitis sin fiebre? ¿Sí? No. Bueno, pero ya que les vamos a preguntar Charcot, ¿cuál es la triada? Fiebre, ictericia y la de Raynaud, ¿cuál es? Encefalopatía y shock, ahí de la presión arterial. ¿Ya? Esto de la triada de Raynaud y la pentada de Raynaud, perdón, la triada de Charcot se da solamente en 35% de los pacientes con colangitis. Por eso es que usamos las guías Tokio, esas que les hablo siempre prácticas. Las guías Tokio 2018, ya también antiguas, determinaron, este año salen las nuevas guías, determinaron que íbamos a ver cuál era la alteración de la infección de la vía biliar, se divide por 3. A, B, C. ¿Alguien sabe qué es la A? Muy bien, CIRS. Dentro del CIRS, ¿qué hay? Fiebre y CIRS, que es taquicardia, taquipnea, leucopenia o leucocitosis. Bien, muy bien. Y la B, que es obstrucción de la vía biliar, donde tenemos que ver 2 cosas. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos en obstrucción? Colestasis, muy bien, colestasis o elevación de las bilirrubinas. Y la C, que es imagen. En la imagen tenemos que ver dilatación del conducto colédoco o la piedra o la estenosis o el cáncer o lo que sea que obstruya. 1 de A, 1 de B, 1 de C, definitorio de colangitis, tratamiento, derivación urgente de la vía biliar. ¿Sí? Si es 1 de A o de B o de C, o sea, solo 2, riesgo de colangitis, por lo tanto, tratamiento antibiótico y drenaje. Muy bien. Muy bien. Entonces, estos pacientes que tienen colangitis tienen esta alteración y como les decía, no tiene nada que ver ni el Charcot ni el Raynaud. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Y qué más tenemos que ver? La albúmina. ¿Qué hace esta albúmina? ¿Cuál es el tratamiento del síndrome hepatorrenal? Siempre les pregunto. Albúmina con terripresina. ¿Qué hace la albúmina? Lo que les dije a los que han hecho prácticas conmigo. Mantenemos la presión oncótica. El cirrótico es un paciente, bueno, van a hacer cirrosis, pero les adelanto, es un paciente que es hipovolémico hiperdinámico. Siempre les explico lo mismo. Es hipovolémico porque el volumen circulante efectivo está bajo por un secuestro de fluidos al tercer espacio, por aumento de la presión de la vena porta. ¿Bien? La vena porta incrementa su presión, ley de Laplace, presión es igual a flujo por resistencia, aumento el flujo, y al aumentar el flujo, el capilar sanguíneo se ve aumentado el flujo y quiere salir el líquido. No va a salir el eritrocito porque es muy grande, pero del endotelio sí se va a fugar el líquido. Al fugarse el líquido se acumula en el abdomen generando ascitis, tercer espacio. Pero entonces, ¿ese volumen de dónde salió? De tu sangre. Por eso es que tienes volumen circulante efectivo. Y ese paciente cirrótico tiene hipotensión. ¿Sí? Más lento. El paciente cirrótico tiene aumento de la presión de la vena porta. Este aumento de la presión de la vena porta aumenta la presión de la vena mesentérica. Esta vena mesentérica tiene dentro agua y eritrocitos, sangre. Eso es.
Al aumentar la presión, esa agua va a querer salir y fugar del capilar, y si se fuga, llega al tercer espacio formando ascitis. ¿Bien? Pero ¿de dónde salió esa agua? No salió de la nada, salió de tu sangre, salió de tu bulimia. Por eso es que ese paciente tiene un volumen circulante efectivo bajo. ¿Bien? Y tu riñón lo va a dosar como bajo. Por lo tanto, va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lamentablemente lo que hace es retener sodio y va a perpetuar la ascitis. O sea, le va a hacer peor. ¿No? ¿Por qué es importante esto? Porque el riñón, al llegar hasta el riñón va a dosar que tiene un volumen circulante efectivo más bajo y va a estimular más esta hormona, por lo tanto va a hacer una necrosis tubular aguda generando un síndrome hepático. ¿Bien? Entonces el tratamiento de ese síndrome es aumentar la cantidad de volemia. ¿Cómo aumento la volemia en el riñón? Pues obvio, doctor, denle líquidos, ¿no? Sí, pero si le doy un cristaloide, ¿qué va a pasar? Se va a seguir saliendo. Excelente, doctora. Entonces, ¿qué le tengo que dar? Algo que no se salga del intravascular, algo que tenga presión oncótica. Entonces, la albúmina, al tener tanta cantidad de proteínas y tener esa presión oncótica alta, no se va a fugar del capilar y le va a llegar a tu riñón más sangre, y ese riñón va a empezar a mejorar. Y adicional a eso le das una vasoconstricción esplásnica, y ahí está la terripresina, optiótride y norepinefrina. ¿Ya? Ese es el tratamiento del hepatorenina. Entonces, la albúmina, ¿por qué te expliqué todo esto? Por decirte que la albúmina mantiene la presión oncótica, y cuando el hígado está alterado no la produce. Y al no producir, el paciente cirrótico tiene hipoalbuminemia característicamente. Pero esa albúmina, ¿a dónde se va a ir, chicos? Desaparece, se esfuma, se va al cerebro. ¿A dónde se va esa albúmina? Al líquido, muy bien. Entonces el líquido ese tiene alta cantidad de albúmina, y ahí está el famoso GASA. ¿Qué es el GASA? Gradiente albúmino cero acítico. Porque la albúmina, doctores, se fue al líquido acítico, y al estar con el agua ahí, tiene alta cantidad de albúmina. Y si yo la doso en suero, está baja. Pero si hago la diferencia de 0 menos acítico, eso es mayor a 1.1, diagnóstico de hipertensión portal. ¿Qué? Hipertensión portal. ¿Por qué? ¿Por qué tiene hipertensión portal? Porque ya dijimos que todo este aumento jaló agua, y el agua jaló albúmina, y ya está. Entonces, cirrótico igual hipoalbuminemia por lo tanto. Tratamiento entonces de las paracentesis de gran volumen, darles albúmina también, chicos. Bueno. El TPNR ya vimos que ve la función de hepática, ya les puse ahí los factores, ya ustedes ya lo recuerdan. Las plaquetas en cirrosis hepática van a bajar, ¿ya? Por el consumo. Y acá está la fosfatasa alcalina famosa y la gamma-glutamil transglutidasa. Estas dos enzimas, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil, traducen en el hígado una alteración de forma colestásica. El hígado tiene dos funciones, hepatocelularidad y colestasis. ¿Bien? El hepatocelular es el hepatocito y el otro es el colangiocito, por el drenaje de la vía biliar hasta el conducto que es el intestino y llega por las heces. Cualquier medida de alteración de producción de bilis desde el hígado hasta la parte final del intestino traduce colestasis. Ejemplo, ilio biliar. No sé con quiénes vinimos ilio biliar. Con ustedes, ¿no? Vinimos ilio biliar. Ilio biliar, una piedra se pasa en la vesícula, llega hasta el intestino y la tapa. Altera la colestasis. Otra cosa de colestasis, pancreatitis. Otra cosa de colestasis, colangitis. Otra cosa de colestasis, coledocolitiasis. Otra causa, colelitiasis. Y de otra forma, tipo autoinmune. Colangitis biliar primaria, ¿ya? Colangitis biliar primaria, que es una alteración autoinmune del hígado por un anticuerpo que se pide, que se llama AMA, anticuerpo antimitocondrial. Mujer, 50 años de edad, debuta con prurito y astenia. Piden hepatograma, fosfatasa alcalina alta, gamma-glutamil alta, todo lo demás normal. Diagnóstico, CBP. ¿Ya? Así le puedo poner. Mujer, 50 años, prurito, astenia. Lleva al consultorio, elevación de fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transglutidasa, diagnóstico colangitis biliar primaria. Es otro trastorno de alteración del metabolismo biliar. ¿Bien? Listo, muchachos. Es importante que lean dos cosas en esta diapositiva. Hay alta concentración en el hueso y hay alta concentración en la placenta. Los niños, por lo tanto, tienen elevación de la fosfatasa alcalina y es normal. Las gestantes tienen aumento de la FA y es normal. ¿Listo? Por lo tanto, todo lo que rompe el hueso, payet, metástasis, fracturas, va a aumentar la fosfatasa alcalina. Y la TGO y la TGP, que es el daño de tipo hepatocelular. Recuerden aquí dos cosas. La TGO no es hepatoespecífica.
depende de otros órganos, por ejemplo, el esqueleto, el músculo liso y el corazón. Por lo tanto, si viene a tu consultorio un deportista que todos los días está rompiendo masa muscular, va a subir la TGO y no la TGP. ¿Listo? Pero hay algo que sí es cierto, es más específico en alcohol. ¿Ya? Si tú te tomaste alcohol ayer, hoy día te ha dado tus enzimas y va a salir más alta la TGO y la TGP menos. Y hay un ratio que es este, el ratio de 2 a 1. Si este ratio es mayor a 2, es por alcohol. ¿Listo? Entonces en la hepatitis alcohólica va a haber aumento de las transaminasas, pero a predominio de la TGO y no de la TGP. ¿Eh? Y acá va lo que les decía al inicio, los patrones. Esto. Cuando ustedes se enfrenten entonces a un hepatograma, vean dos cosas, TGP y fosfatasa alcalina. ¿Bien? Y les explico esto porque no creo que todos hagan prácticas conmigo y no quiero que sean médicos que manden consultas por esto. Ustedes tienen que saber qué es esto. Si ustedes ven su hepatograma, la TGP y la fosfatasa alcalina y la dividen, van a dividir a punta TGP del paciente sobre TGP valor referencial máximo. Todo eso entre fosfatasa alcalina sobre fosfatasa alcalina valor máximo de tu laboratorio. Repito, TGP del paciente entre TGP valor máximo del laboratorio sobre FA del paciente sobre fosfatasa alcalina del laboratorio. Si ese ratio, si esa división es más de 5, es hepatocelular. Si es entre 2 y 5 es mixta y si es menos de 2 es colestásica. ¿Bien? A ver, apunta, ejemplo, TGP 400, valor referencial 40, fosfatasa alcalina 120, valor referencial 100. ¿Cuánto sale? Otra vez, TGP 400, valor referencial 45, voy a 40 para que sea más fácil, 40, fosfatasa alcalina 120 y valor referencial 100. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale la división? Sale 8.3 hepatocelular. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hepatocelular? Sí. A ver, paciente varón que viene a tu consultorio, fosfatasa alcalina 400, TGP 60. ¿Cuánto sale? Fosfatasa alcalina 400, TGP 60. Chicos, a ver, ¿cuánto sale? 60 entre 40 y eso 400 entre 100. 400 entre 100, 4. 60 entre 40, 0.4. Diagnóstico. Diagnóstico. Colestásico. ¿Qué le vas a pedir a ese paciente? Ecografía para ver la colestasis. Ya está. ¿Necesitas hacer gastroenterología? No lo necesitas. Es súper fácil. A ver. Vamos a ponerlo un poquito difícil. Es un paciente que tiene un cálculo en la vesícula pero que se infectó con virus B. Transaminasas TGP 150, fosfatasa alcalina 200. A ver, división. 150 entre 40, 200 entre 100. 200 entre 100, 2. 140 entre 40. ¿Cuánto sale, Pedrito? O sea, sigue siendo colestásico. ¿Ven? Puede seguir siendo colestásico. ¿Bien? Y si está entre 2 y 5, es un patrón. ¿Bien? Listo. Ahorita les voy a poner 3 preguntas de eso para que vean cómo se responde. Muy bien. Listo. ¿Hasta ahí dudas para ir a hepatitis? ¿Dudas? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Seguros, no? El ampuloma lo clasificamos como colestásico. ¿En la qué? El ampuloma. La colestásica. El ampuloma es un tumor de la ampolla de Vater, no va a pasar la bilis, aumenta la colestasis. Otra pregunta. ¿Está claro? Ya, vamos a partir. Listo, ya con eso saben hígado, ¿ya? Suficiente. Mira, les voy a dar 5 casos de hepatocelularidad. Hepatitis A, B, C, D y E, todas las hepatitis. Dili, injuria hepática asociada por drogas. Hili, injuria hepática asociada por hierbas. Hepatitis autoinmune. Hepatitis alcohólica.
Entonces, cuando ustedes vean un patrón hepatocelular, piensen en estas cositas. ¿Bien? Entonces, le preguntarán al paciente, le pedirán antígenos, le pedirán anticuerpos para hepatitis, le preguntarán si tomó alguna droga, le preguntarán si tomó alguna hierba o algo, o verán si es que tiene algún problema autoinmune. ¿Bien? Colestasis, cálculos. Cálculos en la vesícula, cálculos en el coledo, con pancreatitis, ampulomas, colangiocarcinomas, ectasia de los conductos biliares, atresia de vías biliares, quistes de Todaño, colangitis esclerosante primaria, cualquier cosa que altere el pasaje de la bilis, colestasia. Y un autoinmune que les dije hace un ratito, colangitis biliar primaria. Mujer, 50 años, prurito, astenia. Y mixto combinen algo. Y ya está. Y con eso está toda la patología. Nada más. ¿Ok? Les estoy hablando de esto porque he visto que solo tienen clases de hepatitis y de cirrosis, ¿no? Nada más. Entonces les va a quedar pendiente a ustedes estudiar las autoinmunes, porque eso siempre preguntan. Hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria. Para que se acuerden, recuerde que existen así apunta, COCO, así CO, colangitis biliar primaria, colitis ulcerosa. Colitis ulcerosa, colangitis esclerosante primaria, COCO. El que tiene colitis ulcerativa puede tener colangitis biliar primaria y lo contrario, el que tenga colangitis biliar primaria puede tener colitis ulcerativa. Por un trastorno autoinmune. Bien. Listo. Muy bien. Listo, chicos. Hepatitis. La hepatitis viral es el daño del órgano del hígado, producto por una alteración de un virus que habitualmente puede ser del tipo hepatotrófico o no hepatotrófico. De los hepatotróficos, chicos, están las A, B, C, D y E, no hay mucho que hablar. Pero los no hepatotróficos está el virus SIDA, el virus Epstein-Barr, el virus varicela zoster, el herpes virus, el citomegalovirus y todos estos que ven aquí. Los 4 primeros son los más frecuentes, ¿ya? Estos son los más frecuentes y se dan normalmente en pacientes inmunocomprometidos. ¿Bien? La clínica de los pacientes es de tipo aguda o crónica. Bien, la hepatitis crónica habitualmente es silenciosa, no da ningún síntoma. Solo vemos las complicaciones de la hepatitis crónica, que en este caso vienen a ser cirrosis hepática y hepatocarcinoma. Bien, en cuanto a la clínica de la hepatitis aguda, tenemos que ver dos cosas: fase prodrómica, fase de estado y de recuperación. Los pródromos son 1 a 2 semanas previas de la circulación del virus en sangre, o sea, de la viremia. Da anorexia, náuseas, vómitos, astenia, artralgias, mialgia, cefalea y fiebre. La fase de estado va entre 2 a 6 semanas, principalmente da la ictericia, y la recuperación desaparecen todos los síntomas. ¿Bien? Listo. El laboratorio que van a pedir es verle el rango hepatocelular, o sea, pedirá TGO, TGP, ¿cierto? Nada más. Recuerda que este aumento de transaminasas no se relaciona al grado del daño del hígado, eso es muy importante. No es que si yo tengo 2000 de TGO y el doctor de allá tiene 300 de TGO, significa que yo estoy peor que él. No. Los dos podemos tener hepatitis y no tienen nada que ver el nivel de transaminasas. Al contrario, si yo tengo aumento de transaminasas, probablemente me va a ir bien. Y ahora les voy a explicar por qué. Aumento de bilirrubina puede aumentar a predominio de las dos fases, y hay neutropenia, como toda infección viral, con linfopenia o linfocitosis, con linfocitos atípicos, como cualquier infección viral. No hay mucha ciencia. ¿Cuál es el tratamiento? Sintomático, nada más, reposo relativo, control periódico para evaluar posibles formas de fulminantes, que les dije que era la falla hepática aguda, que es la encefalopatía con la alteración del TP, o sea, el INR prolongado. Dieta variada, abstinencia de alcohol y paracetamol nada más. Es todo lo que tenemos que ver. Y vamos a este bichito que es el virus hepatitis A. Este virus hepatitis A es icosaédrico, mira, acá está bien bonito, como icosaédrico. Viene de esta familia Picornaviridae y tiene que ver con una cápside. Esta cápside es pequeñita, como puedes ver, y tiene en su interior un RNA. Pregunta de examen: hepatitis de forma RNA igual a hepatitis viral A. Si es DNA, ¿qué será? B. Y si es C, ¿qué será? RNA también. Muy bien, doctores. Entonces, A y C, RNA, D, DNA. Muy bien. Transmitido por vía fecal oral, muy fácil, alguien no se lava las manos, otro lo hacen las deposiciones, no se lava las manos, cocina, se lo comieron ustedes. Fecal oral, ya está, ese es el tratamiento, esa es la forma de contagiarse de hepatitis A. ¿Cuánto es el periodo de incubación? 28 días. Desde que yo me comí el virus en mi cuerpo, va a pasar 28 días de incubación. Y este individuo infectado comienza a eliminar el virus en forma precoz, del 7º al 10º día de infección, siendo la máximo pico de eliminación al día 25. Bien, listo. ¿Por qué es esto importante? Acá está.
¿ya? Porque si yo me infecto hoy, estas son semanas, ¿ya? Nos va a pasar 1, 2, 3 semanas para recién excretar el virus y es que esto puede infectar al paciente. ¿Y el paciente tiene clínica? No. Por lo tanto, el paciente con hepatitis A contagia antes de la clínica, en fase prodrómica. ¿Bien? Eso es muy importante. Empieza la clínica y solo va a durar una semana más la infección. Entonces, ¿cuánto periodo de aislamiento le vas a pedir a tu paciente que está con síntomas? Una semana. Nada más. Después de la semana puede hacer su vida normal, puede irse al colegio, puede hacer lo que quiera. Digo esto porque es un niño habitualmente. Pero ya contagió a todos sus compañeritos porque antes de que le dé fiebre, antes de que sus ojitos estén amarillos, ese niño ya contagió a toda la clase porque en fase prodrómica es la que tiene más cantidad de virus. ¿Ok? Luego de que vas a esto, al inicio de la clínica ya empiezan a producir los anticuerpos. Miren, azul, el anticuerpo total contra hepatitis A, en verde el IgM y en naranjita el IgG. Recuerden claramente, el M es agudo y el G es crónico, eso creo que ya todos lo conocemos, ¿no? Pero lo más importante de esto es que el IgM empieza a negativizar a las 26 semanas. O sea, pasa mucho tiempo para que se negativice. ¿Y el IgG cuánto tiempo va a estar en el paciente? ¿1 año? ¿2 años? De por vida. Muy bueno. Toda la vida van a tener IgG para hepatitis. Y si están vacunados, ¿qué opina? ¿Sí? No. Sí, IgG o IgM. Ahí voy con la vacunación. Ahí los voy a agarrar. Clínica. ¿Qué da la clínica? Fiebre, diarrea, ictericia. No hay mucho que pensar. Colestasis marcada. Solamente les preguntan en el examen alguna pregunta. He visto que daño extrahepático. Daño extrahepático puede ser artritis, rash, vasculitis, crioglobulinemia, anemia clásica, síndrome de Guillain-Barré, que ya vimos que es la paraparesia, meningoencefalitis y pancreatitis. ¿Ya? O sea, puede haber pancreatitis por virus, sí. Si está escrito y si puede haber. ¿Ya? Ojo, no se cronifica. Da por siempre la inmunidad, pero no se cronifica. O sea, ¿se puede volver a contagiar por hepatitis A? ¿Qué opinan? Si un niño se contagia por hepatitis A, ¿se puede volver a contagiar? ¿No? ¿Sí? Sí se puede volver a contagiar, pero no le va a hacer nada porque tiene anticuerpos. Por lo tanto, no funciona. Lo mismo la vacunación. Ok. Diagnóstico entonces, chicos, si es una hepatitis A aguda, IgM, si piensan en una crónica, acá, infección pasada e inmunidad permanente. ¿Ya? Inmunidad permanente. Ojo, la carga viral no se usa, no tiene ningún sentido previo. ¿Cuál es la profilaxis? Medidas higiénicos, higiene nada más, lavado de manos, inmunidad activa, acá está. Virus, hepatitis A inactivado, solo darle 2 dosis, zonas endémicas y sí positiviza la IgG. Inmunoprofilaxis pasiva, solo inmunoglobulina sérica inespecífica, nada más. Y acá vamos con el hepatitis B, del cual sí me voy a demorar una media hora en hablar. Este bicho malo es un bicho DNA. Al ser DNA, y tú, Pedro, tener un DNA en tu cuerpo, pues el bicho se va a mimetizar con tu DNA. Y al mimetizarse, tu cuerpo va a pensar que es su propio DNA y lo va a cronificar. Le van a dar micelas el mismo cuerpo para poder hacer excreción del virus y se va a salir. Es tan inteligente que ha producido esta doble cadena para que tu cuerpo no lo desconozca y lo tenga como propio. ¿Qué es importante en este dibujito? Las zonas. Mira esta de aquí. Esto que ves aquí como unos rombitos es la proteína de superficie. S de superficie. Proteína. ¿Ya? Atentos, ¿ah? Porque ahorita ven las proteína. Esto que ves aquí es una proteína de superficie mediana. Esta es una proteína de superficie larga. Por lo tanto, se llama proteína S más pre-S2 y como es más larga es S1, S2 y S. ¿Ya? Ahorita te voy a explicar por qué. Dentro del virus, dentro tenemos el core. Tenemos el core de corazón, core de núcleo, core para que te acuerdes, core. El core está dentro del virus, dentro, ¿ya? Y aquí está la polimerasa que va a detectar más DNA, más producto, ¿ya? Por lo tanto, solo con ver esta imagen, yo te pregunto, ¿te puedo pedir para diagnóstico de hepatitis B antígeno core en sangre?
¿Quiénes piensan que sí? Eso. ¿Y quiénes piensan que no? Eso. Me encantan los que no piensan. No, porque está dentro del virus. Si está dentro del virus, ¿cómo va a ir a mi sangre? ¿Cómo lo voy a detectar? Jamás. Por lo tanto, en su examen, cuando vean antígeno de core, marquen la fase esa no es. ¿Ya? Cualquier cosa puede ser, eso no es. Pero diferente. Ahora te voy a replantear la pregunta. ¿Te podré pedir anticuerpos contra el core? Ah, está. Qué diferente. El antígeno es la presentación. ¿Sí? El antígeno es la presentación que va a ser dada al complejo mayor de histocompatibilidad y por una reacción va a ser una respuesta en tu cuerpo de tipo TH2 por medio de los linfocitos B van a producir un anticuerpo. ¿Sí? Antígeno se presenta. Yo soy el virus hepatitis B, mucho gusto. Y el cuerpo me va a decir, ah, qué gusto, toma tu anticuerpo. ¿Ya? Para que se acuerden. Entonces, el antígeno es el que se presenta y el anticuerpo es lo que tu cuerpo responde. ¿Sí? Por lo tanto, yo no puedo dotar antígeno de core, pero sí puedo dosar anticuerpos contra el core. Y hay de los dos tipos, IgM e IgG. Ok, otra pregunta. ¿Puedo pedir antígeno de superficie en sangre? Sí. ¿Por qué? Porque está fuera del cápside del virus y cuando hay viremia yo voy a detectar antígeno de superficie. O sea, doctor, usted me está diciendo que si tengo antígeno de superficie, ¿tengo el virus en mi sangre? Sí. ¿En ese momento? Sí. ¿Entonces me da tratamiento? Sí. ¿Y qué pasa si no está replicando, pero se quedó un poquito de virus por ahí? ¿Cómo voy a ver eso de la replicación? Con el antígeno. Ya, ahorita vamos a ir a eso. Pero entonces, para el concepto de inicio, el antígeno core nunca se mide, el antígeno de superficie siempre se mide. ¿Y puedo pedir anticuerpos contra antígeno de superficie? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y me traduce en infección aguda, crónica? Crónica. Que ya está resuelto. ¿Que ya se resolvió? ¿Que se curó? Que se curó, sí. Piensen, otra vez. Hola, yo soy el antígeno de superficie. Mi cuerpo me da un anticuerpo. ¿Qué significa? O que tuvo una infección ya curada o que ha pasado algo. Que lo vacunaste, muy bien, lo vacunaste. Cuando ustedes van a ser internados el próximo año, les van a pedir dosaje de anticuerpos contra antígeno de superficie para ver si su vacunación ha servido o no. ¿Listo? ¿Más de cuánto es positivo? Más de 10 dicen las guías americanas. Nosotros en nuestro Perú pedimos más de 100 porque necesitamos una dosis muy alta de anticuerpos. ¿Bien? Pero si te preguntan en tu examen, pon más de 10. Más de 10. ¿Bien? Listo. Más de 10 el dosaje de los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Muy bien. Sí, vale la pena poner ese libro. ¿Y qué es ese PRESE1 de molécula larga, de molécula corta? Para esto. La región S es la región principal. La región pre-S es la proteína mediana y la pre-S1 es la proteína grande. Estos tres hacen el antígeno de superficie. Pregunta de examen. Y el gen C, P y X. Ahorita vamos a ver para qué sirve. ¿Bien? La región S, esa S que ven ahí, que es la proteína principal, ¿ya? Esa es el antígeno de superficie. La mediana, esta pre-S2, es la que te colocan en las vacunas. ¿Ah? Inmunogénica por eso. ¿Ya? Es la inmunogénica. Y la pre-S1 es una proteína grande que permite la entrada al virus, del virus a la hepatitis. Entonces, si te preguntan en tu examen, te vacunamos contra la hepatitis B, ¿qué región del virus te hemos colocado? Pre-S2. Pre-S2, por eso les he puesto el tipo. He visto un MIR con eso, por eso les he puesto. Hay un MIR con este pre-S2. ¿Ya? Ok, muy bien. Bueno, recuerden que es un DNA de doble cadena que se une a la DNA polimerasa. ¿Ya? ¿Y para qué son estos dos genecitos? Ahí está. Toma atención, abre tus ojitos, toma tu agüita, respira un poco. El gen C tiene que ver con dos cosas. La región precore y la región core. ¿Ya? Esta región precore produce el antígeno E, que hablamos hace un momento, que traduce replicación viral.
Si tú ves en tu pregunta de examen antígeno E, significa que el virus se está replicando, que tienes una infección activa. Por lo tanto, requiere tratamiento. Siempre. Repito. Esta región del gen C precore produce el antígeno E. Este antígeno E traduce replicación viral. Siempre que lo detectes en sangre, dale tratamiento. ¿Ya? Y hay un mutante que se llama, se llama mutante precore. El mutante precore es una alteración que tiene el paciente de incapacidad de producción de antígeno. El mutante precore es una incapacidad de tu cuerpo para producir antígeno. Eso, por lo tanto, ese paciente, a pesar de estar replicando, va a tener el antígeno E negativo. Muy. ¿Listo? Entonces, este mutante precore, preguntan en los exámenes, sí, por eso estoy tomando el tiempo de explicar. Entonces, si tu paciente está con transaminasas altas, antígeno de superficie alto, carga viral alta y antígeno E negativo, eso es un... No, te voy a volver. Si tu paciente tiene antígeno de superficie positivo, tiene el virus. ¿Sí? Si tu paciente tiene carga viral, o sea, rDNA del virus en sangre, significa que el virus está en la sangre, tiene viremia. Por lo tanto, tiene una infección activa. O sea, tengo el bicho, porque tengo antígeno de superficie, tengo una infección activa porque estoy replicando, por eso tengo carga viral, pero tengo un antígeno E negativo. Eso es mutante precore. Mutante precore. ¿Ya? Listo. Y hay otro mutante. Ahorita les voy a explicar. No es Wolverine. Este otro mutante es el mutante de salida. Es el mutante de salida o mutante de escape. Este mutante de escape, hay una mutación en la región que codifica la síntesis del antígeno de superficie. Por lo tanto, el antígeno de superficie se escapa del anticuerpo. ¿Ya? Por eso les puse escape. Mutante de escape porque se escapa. ¿De quién se escapa? Del anticuerpo. Entonces, en estos pacientes van a tener antígeno de superficie positivo y anticuerpos contra el antígeno de superficie positivo. Eso que jamás sus profesores le dijeron que podía pasar, pasa. ¿Okay? Porque si hay en tu cuerpo anticuerpo, ya no hay antígeno, ¿no es cierto? Porque ya lo mató, ¿cierto? ¿Sí? Nos están quedando grabados. Otra vez. Hola, yo soy el virus B. Qué gusto. Se dice, qué gusto, ¿cómo estás? Hepatitis B. Plum, te mando mi anticuerpo. Si ya me manda mi anticuerpo, me mata a mí. Yo ya no puedo estar como antígeno en su cuerpo. No puede haber antígeno y anticuerpo presentes juntos en el cuerpo de nadie. Si me dio varicela zoster o varicela, yo tengo el anticuerpo, ya no tengo el virus en mi sangre, porque el anticuerpo lo mató. Este bicho malo, este mutante, tiene mutante de escape al anticuerpo. Es una de las pocas causas en las cuales van a tener el antígeno y el anticuerpo positivo. ¿Listo? Entonces, en tu pregunta te va a venir paciente con infección aguda por hepatitis B, antígeno de superficie positivo, antígeno E positivo, carga viral positiva. Traducción: infección aguda del virus B replicativa. Pero también te van a poner anticuerpos contra el antígeno de superficie y tú vas a marcar mutante de salud. ¿Ya? Un poquito difícil, por eso lo estoy demorando para que lo explique, lo entiendan, y lo capten, y lo interioricen. Más tarde lo metabolicen, ¿ya? Y en la noche hagan yoga con esto para que aprendan qué es el precore y qué es el ya está. Ok. ¿Y por qué es importante este bicho? Es importante porque 1/3 de la población mundial tiene el virus B, ¿ya? O ha tenido el virus B. Mira, 400 millones de personas son portadores crónicos de antígeno de superficie, ¿ya? Ah, esto es importante. Son portadores crónicos de antígeno de superficie. Tienen la infección, pero tienen el antígeno de superficie. ¿Ya? Por si acaso. La endemicidad en el Perú, acá está la alta endemicidad, la buena selva, donde se vive bien, se come bien, se baila bien. Por eso hay alta endemicidad. La sierra acá, mira, más bajito, más recatados, ¿no?
Porque un principal factor de riesgo son las relaciones sexuales sin preservativo, forma heterosexual, la más frecuente, 41%. De hecho, más riesgo que el HIV, por si acaso. La drogadicción es otro, menos. Mira los HCHs, poco menos. ¿Ya? Y trabajadores de salud, 1%. ¿Listo? Ok. Bueno, la cosa es que tú tienes el virus, llegó a tu cuerpo, llegó a tu sangre y el virión viene aquí, este buen hepatocito, permite la entrada. Se entra, se decapsida, por lo tanto todo el cápside está afuera, por lo tanto en el torrente sanguíneo dosa el antígeno de superficie, porque se va la capita con el antígeno de superficie de la sangre. Se queda dentro solamente el virión, la polimerasa permite que el DNA salga. Este DNA se integra con nuestro DNA del cuerpo, generando un DNA de doble cadena o CCC. Esto transcribe el RNA y el RNA traslada al retículo endoplasmático mediante una encapsidación y el virus RNA ya encapsidado forma un nuevo DNA y mediante nuestro buen sistema retículo endoplásmico volvemos a tener el virus. O sea, el virus se aprovechó de ti, como tu ex, se aprovechó de ti, llegó a tu cuerpo, dijo, hola, qué gusto, ¿cómo estás? Quiero estar contigo, tú también, ven, pasa a mi casa. Te casaste, pasó lo que tuvo que pasar, se aprovechó de ti y te dejó sin el perro. Eso es lo que sucede con el virus hepatitis. ¿Ya? Se aprovecha de tu cuerpo, lo toma como tuyo propio, te canta canciones y después se queda toda la vida con él. ¿Ya? Y aquí está el famoso antígeno de superficie afuera y el antígeno E en sangre, que no tiene nada que ver contigo porque está afuera. Muy bien. ¿Por qué es importante eso que les he puesto aquí? Porque aquí actúan los antirretrovirales. Los antivirales juegan en esto. ¿Ya? En que el RNA nuevo no se aproveche de ti y por lo tanto no se lleve tu carro, tus perros, tus cosas. Entonces en este caso el antiviral es tu mejor amigo, esa que te dijo no creas en él, esa es el antiviral. Entonces dice, no, ya fuera para acá, quédate dentro que no te llevarás nada. Eso es lo que hace el antiviral. Listo. Entonces, al final de cuentas este virus llegó a tu cuerpo, te hizo daño y mucho porcentaje de esos va a llegar a ser infección crónica. De esta infección crónica, 30% va a llegar a cirrosis y de estos cirrosis llegan a trasplante hepático y se mueren. Por eso es importante evitar la hepatitis B. Pero no solo eso, mira, 10% va a ser hepatocarcinoma, bajo los criterios BCLC que ya mi buen amigo Rubén les explicó. ¿Ya? Listo. Y por otro lado, la infección crónica puede tener un flare agudo, o sea, una reactivación del virus. Cuando hay un flare agudo, hay porcentaje alto de falla hepática aguda y muerte. Entonces es mejor que te contagies con el virus y que toda tu vida lo tengas en cuerpo y que no se vuelva a reactivar, porque cuando se reactiva otra vez, ahí te puedes morir. ¿Ya? Okay. Este es un estudio que es un estudio REVEAL que se hizo hace muchos años, donde se detectaron en 11 años de seguimiento pacientes con hepatitis B. Los que tenían menos de 300 copias, esto es carga viral, copias por mililitros, solamente 5% de ellos llegaba a cirrosis. Mientras que los que tenían más de 1 millón de copias, o sea, carga viral alta, tenían 35% de cirrosis. ¿Bien? Por eso dijeron, no, saben que hay que darle tratamiento, esto no puede estar así. Y empezamos a dar tratamiento. Igual pasó con el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma igual, 300 copias, solo 1% de ellos hacía hepatocarcinoma. Si tenía 1 millón, hacía 15% hepatocarcinoma. Estudio REVEAL. Por lo tanto, todo paciente con hepatitis B aguda, activa, debe requerir tratamiento. Bien. Entonces repasemos. Nomenclatura a utilizar es esta cosa que ven aquí. En los exámenes jamás les vamos a poner el antígeno en la superficie, les ponemos HB-SAG. ¿Ya? Todo es HB porque es hepatitis B. Hay dos. S, siempre que vean S, es superficie. AG, antígeno. Nombre, antígeno de superficie de hepatitis B. Fácil. Aquí no hay AG, hay solo S y HB, entonces antígeno de superficie de hepatitis B, pero hay un anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B. ¿Listo? Aquí ya no hay S, acá hay Cs, por lo tanto estamos hablando del core. El core no se mide en sangre, ya les dije, pero sí los anticuerpos. Anticuerpos totales y anticuerpos IgM e IgG contra el core. ¿Bien? El E es el famoso antígeno E, recuerden el mutante precore, y el anticuerpo contra el antígeno E. No hay mucha ciencia. Y este que vean HB-DNA cuantitativo es la carga viral. Ese que les van a informar como el estudio REVEAL, copias por mililitro. ¿Ya? Más de 1 millón de copias, carga viral alta. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo?
Entonces, chicos, ¿cuál es el primer marcador que va a aparecer en tu sangre, en tu cuerpo? Pregunta de examen. Antígeno de superficie, porque el virus se va a denudar, se va a quedar afuera, el antígeno de superficie queda en la sangre. Muy bien, chicos. Si es más de 3 meses la presencia del antígeno de superficie en el paciente, significa que ya tiene una infección crónica. Por lo tanto, ¿cómo defines cronicidad? 3 meses. Nada más. 3 meses con el virus. Ese es un dato muy importante. Listo. Anticuerpos contra el antígeno de superficie son los protectores, son las vacunitas. Ya está. Anticuerpos contra el core aparecen 2 semanas después del antígeno de superficie. El IgM está 6 meses en el cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, entre que el antígeno de superficie, que está acá bien bonito, está causando daño y se produzca un anticuerpo contra el core, a ese espacio de tiempo en que no hay anticuerpo, ¿ya? Pero si hay, ¿no? y hay antígeno, se conoce como periodo ventana. Periodo ventana. Ahorita como ejemplo lo voy a ejemplificar mejor. Valga la redundancia. Y el antígeno E mide replicación. Listo. Entonces, como ustedes ya saben, vamos a ir a esto. Esto ahorita lo repito. Vamos a ir a esto. Ya está. A ver, ya, yo confío en ustedes. Sé que lo van a hacer bien. Solo con lo que les he dicho, ¿ya? Hepatitis aguda. Anticuerpo. Primero, ¿cómo se llama? A ver. Anticuerpo. IgE. ¿Este? Eso. ¿Este? Antígeno de superficie. ¿Esto? Anticuerpo de superficie. ¿Esto? Antígeno de muy bien, valió la pena, ya me dijo. Vale la pena, está bien, muy bien. A ver, ahora, agudo. ¿Cuál de todos estos es agudo? ¿Este es agudo? Sí. Sí es agudo. Sí. ¿Este es agudo? No. ¿Este es agudo? Sí. ¿Este es agudo? No. ¿Es el anticuerpo? No. ¿No? ¿Este es agudo? Sí. ¿Sí? ¿Este es agudo? No. ¿Y este sí? Ese sí. Sí, este. Muy bien. Entonces, antígeno de superficie, hepatitis aguda, anticuerpos contra el core de tipo IgM. ¿Antígeno de superficie? Sí. ¿Anticuerpo? No. ¿Antígeno E? Sí. ¿Y carga viral? Sí. Muy bien. Ya está. ¿Ya ven? Por gusto tanta diapositiva, con esto es suficiente. Ya está. Ahora vamos al otro. Hepatitis B crónica, o sea, más de 3 meses con el virus. Antígeno E positivo. Mira, hasta te dice esto, ¿ya? Pues hepatitis B crónica, ¿este estará positivo? ¿Este estará positivo? Sí. ¿Este antígeno de superficie estará positivo? Sí. Sí, porque es crónica. ¿El antígeno E? Sí. Sí, porque está replicativo. ¿El anticuerpo? Sí. No, porque si no ya no estaría replicando. ¿Ya? Si hay un antígeno ya no hay un anticuerpo. ¿Y carga viral? Sí. Muy bien. Mutante precore. Todo igual que el anterior, pero hay algo que no se produce. ¿Él? Sí. Portador inactivo de la hepatitis B. Portador inactivo de hepatitis B. Se refiere a crónica, ¿no es cierto? IgM estará positivo. No. IgG estará positivo. Sí. Antígeno de superficie estará positivo. No, porque dice inactivo. Muy bien, muy bien. ¿Anticuerpo estará positivo? Sí. Muy bien, porque ya se curó, ya está inactivo. ¿Ya? ¿Antígeno E estará positivo? No. ¿Anticuerpo? Sí. ¿Sí? ¿Y carga viral? Sí. No, porque es inactivo. Muy bien. Hepatitis B curada. ¿Cómo estará la hepatitis B curada? Todo solo va a haber anticuerpos. Anticuerpo, anticuerpo, anticuerpo y sin carga viral. ¿Y la vacunación? Ya está. Muy bien. ¿Ah? Muy bien. Ya está. Ya saben, ya son virólogos. Suficiente, chicos. Miren dónde está. Entonces, mira, hepatitis A, IgM positivo, antígeno de superficie positivo, antígeno positivo, DNA positivo, hepatitis A. Repasemos, hepatitis B crónica, antígeno E positivo, crónica IgG. ¿Ah? Si es una hepatitis crónica, tiene que tener el antígeno de superficie más de 3 meses, por lo tanto está positivo. El anticuerpo contra el antígeno de superficie está negativo.
mientras que el antígeno E está positivo porque está replicando y el DNA debe estar positivo. Lo único diferente de este con este es que como es un mutante precore, no ha activado el antígeno E. Nada más. Portador inactivo, anticuerpo positivo contra IgG. Recuerda que es un portador, por lo tanto tienes el antígeno y tienes el anticuerpo E. La única diferencia entre el portador inactivo y el curado es que el inactivo todavía tiene el virus en sangre. Por lo tanto, se puede seguir viendo el antígeno de superficie. ¿Sí? Ahí les puede quedar un poquito de duda, ¿ya? Lo voy a demorar un poquito más. El portador inactivo del virus B significa que tiene el virus en su cuerpo, pero que no le hace daño. Han llegado a una simbiosis, ¿ya? Hicieron una declaración, hicieron separación de bienes. Viven juntos, pero no viven. ¿Ya? O sea, este paciente tiene el virus B, pero no le hace daño a su cuerpo. Por lo tanto, tiene el anticuerpo IgG, tiene el anticuerpo contra el antígeno E, pero tiene el antígeno de superficie. La diferencia de este con este es que el curado ya no tiene nada de virus en su cuerpo. ¿Sí? Okay. Y la vacunación, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Dime, ¿el portador inactivo puede contagiar a personas infecciosas? El portador inactivo puede contagiar porque tiene el virus. No le causa daño a él, pero le puede causar daño a otro. O sea, la tóxica vive contigo. Hazme que separación de bienes, pero si me la presentas, me va a hacer daño a mí. Caballeros, así son. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con estos virus, tengan cuidado con estos portadores. Muy bien. Muy bien, voy a volver aquí. Entonces, ¿cómo comenzar el diagnóstico de una infección por hepatitis B entonces en sus pacientes? Siempre pedir de inicio, chicos, antígeno de superficie y anticuerpos contra el core para ver el estadio en el que está su paciente. Si el antígeno está positivo, todavía tiene el virus en su cuerpo. Si el antígeno está negativo, ya no tiene el virus en su cuerpo. ¿Listo? Si tiene el anticuerpo positivo significa que ya lo curó. Si tiene el anticuerpo negativo es un periodo ventana todavía, probablemente. Si el antígeno y el anticuerpo están positivos, ¿ya? Y si el antígeno está positivo y el anticuerpo está negativo, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que vamos a hacer. Si el antígeno está negativo y el anticuerpo está negativo, nunca tuvo la infección, nunca tuvo el bicho, no está, no se sabe nada y lo único que hacemos es pedir la vacunación para ver si le vamos a dar una dosis de refuerzo. ¿Ya? Si tuvo el antígeno de superficie positivo y tiene el anticuerpo positivo, es un caso confirmado de hepatitis B y tenemos que ver si este es un core IgM o IgG. Si es un IgM, es una infección aguda, y si es con IgG, es una infección crónica. No hay más. ¿Sí? Ok. Si el antígeno de superficie está positivo, pero el anticuerpo contra el core está negativo, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede haber pasado? Puede haber pasado dos cosas. Que sea primero un caso probable, ¿ya? Y tenemos que repetir la muestra en 30 días. ¿Bien? Si el resultado es reactivo para ambos marcadores, se pasa a este esquema. A este. Si el resultado de este, porque este es periodo ventana, recuerda. Si el antígeno es positivo y el anticuerpo está negativo, evaluar el estatus replicativo por un probable periodo ventana. Entonces pidan DNA viral. ¿Bien? Si el resultado es negativo para ambos marcadores, el caso se descartó. ¿Bien? Porque recuerden, esto es importante, que recuerden que hablamos que para que el anticuerpo contra el core se produzca iban a pasar 2 semanas. Esas 2 semanas donde hay antígeno de superficie y no hay anticuerpo, es el famoso periodo ventana. Entonces ustedes le pueden hacer a su paciente la muestra y les va a salir antígeno de superficie positivo sin anticuerpos. Así que pasó. Esperen 2 semanas, repitan el examen o hagan carga viral. Si la carga viral sale positiva o si el nuevo examen sale ya los 2 positivos, es un caso confirmado de hepatitis B. ¿Sí? Bueno. Esto por otro lado es que tiene un antígeno negativo pero un anticuerpo positivo. Si el anticuerpo ya está positivo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie está positivo, es un caso curado o resuelto. Y si no está reactivo, podemos vacunar al paciente. ¿Bien? Listo. Ya está. Esto creo que ya hemos hablado, solo para que recuerden 2 cosas. Todo el tiempo que tenemos el virus en el cuerpo, todo el tiempo tenemos el antígeno de superficie. El antígeno E solo se da cuando el virus replica. Cuando el virus replica, daña el hepatocito, por lo tanto suben las transaminasas. Y el DNA del virus está positivo mientras replica. Si ya no replica, si hay un anticuerpo, significa que ya lo maté al virus.
ya no está el antígeno E. Por lo tanto, este virus ya no está en mi hepatocito, pero puede seguir estando en mi sangre y eso lo conocemos como portador inactivo. Mientras que por otro lado, la elevación de transaminasa sube así de alta cuando estamos en hepatitis aguda y luego se cronifica y ya no debe subir más. Si vuelve a subir, a eso lo conocemos como fase replicativa activa o FLE, que es esto de aquí. ¿Listo? Estas son unas 4 fases de la infección crónica por hepatitis B. ¿Ya? Esta es la infección de la hepatitis B que ya se cronificó, ya está más de 3 meses en tu cuerpo y el cuerpo lo que va a hacer es tratar de conciliar, tratar de vivir con ella, tratar de llevar las cosas bien. Eso se llama inmunotolerancia. Tú vives conmigo, yo vivo contigo, tú no me haces daño, yo no te hago daño, cada quien duerme en su cama, todos estamos felices. Inmunotolerancia. Pero si le pido carga viral va a estar alta, si le pido antígeno E puede estar positivo, si le pido antígeno de superficie va a estar positivo. O sea, el virus sí está contigo, pero no te está haciendo nada. Inmunotolerancia. ¿Bien? ¿Qué pasa después? Después de la inmunotolerancia tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a tener esta zángana aquí? No me da nada, no me aporta nada, no me hace nada, mejor la boto. Entonces, en eso que decides botarla, tu cuerpo aumenta la replicación de macrófagos, linfocitos y tratas de eliminar el virus. A eso lo conocemos como inmunoclearance. ¿Ya? Voy a tratar de botarlo. ¿Ya? Entonces las transaminasas se van a aumentar, la carga viral va a bajar y oscilar. Por momentos le vences, por momentos te vence. ¿Ya? De baja se sube, se baja, se sube. Y en todo ese transcurrir las transaminasas aumentan. ¿Ya? Esto no es bueno, ni para ti ni para ella. Lo único que vas a causar es darte un daño psicológico. Entonces dices, ¿saben qué? Mejor volvamos a la fase anterior, estoy gastando plata, mejor vamos otra vez a jugar. Y otra vez baja la fase de replicación. Luego viene una fase crónica del portador inactivo. Entonces el bicho vive contigo y otra vez no te hace daño. Se llama portador inactivo. ¿Bien? Pero en algún momento otra vez te vuelve a molestar y se vuelve a reactivar y eso se conoce como fase de reactivación. Entonces en este caso tú la quieres botar, en este caso ella te quiere sacar más plata. ¿Ya ves? Entonces de las dos formas tus transaminasas se alteran y esas dos fases son las más peligrosas porque ahí es donde hay que darle tratamiento al paciente. ¿Ah? Entonces recuerda este cuadro, memorízalo. Ahí, doctor, ahí dice uno es antígeno positivo y el otro es negativo. El antígeno E, sí. El antígeno E es positiva aquí porque este virus está replicando. Y el antígeno E está negativo aquí porque es una fase crónica. La diferencia entre el inmunoclearance y la fase de reactivación es que el inmunoclearance todavía tienes el virus replicando, mientras que en la reactivación ya se había muerto y ya otra vez ha vuelto a tu cuerpo. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Cuáles de estas dos se les da tratamiento? Inmunoclearance y reactivación. ¿Listo? Eso preguntamos en los exámenes. ¿Cuándo es el tratamiento para hepatitis B? Bueno, listo. ¿Y qué marcadores pedimos entonces? Lo que dijo acá el doctor muy bien. Para caracterizar una infección por hepatitis B ya no nos importa mucho el antígeno de superficie porque va a seguir estando positivo. Ya no nos importa mucho, por lo tanto, las transaminasas porque pueden estar normales o altas. Lo que nos importa son 3 cosas. Antígeno E, anticuerpos contra el antígeno E y carga viral. Listo. Esto ya es lo que hemos hablado, ¿ya? Inmunotolerancia, ALT normal, inmunoclearance, alta fluctuante, portador inactivo, carga viral baja, antígeno E negativo, todo bajo, todo indetectable, incluso el antígeno de superficie puede estar indetectable. Hepatitis crónica reactiva, otra vez sobre la carga viral, otra vez sobre las transaminasas. ¿Bien? Entonces, en la hepatitis crónica lo que tienen que ver es el antígeno E. Este es el tiempo en años, abajo, tiempo en años, ¿ya? 20 años, 40 años, 60 años. ¿Ya? Primero, los primeros tiempos, el virus está en tu cuerpo replicándose y queriendo replicar y querer vencer. Quiere querer vencerte, quiere llevarte a la cronicidad. Entonces el antígeno está positivo, la carga viral está alta y las transaminasas, si están normales, es inmunotolerancia, las fases que dijimos, y luego viene el inmunoclearance, que es que tú la quieres botar. ¿Ya? Estas dos tienen el antígeno E positivo porque el virus todavía está en tu cuerpo activo. Cuando pasa esto, ya no te vence, ¿ya? Cuando pasó esto, ya no la venciste, entonces ya los dos conviven normal. Eso se llama fase de
portador inactivo, donde a pesar de tener el virus no te está haciendo daño, no está haciendo nada en tu cuerpo y lo tienes toda tu vida. ¿Cuánto tiempo lo puedes tener? Hasta 20 años, sin problemas. Pero en algún momento este virus quiere volver a ganarte y se vuelve a reactivar. Y se vuelve a reactivar generando la inmunoreactivación que dijimos, pero en este caso es algo importante. El antígeno está negativo y ya los anticuerpos contra el antígeno están positivos. ¿Sí? Ok. Listo. Ya tratamiento, hepatitis aguda con antígeno E positivo o hepatitis crónica en las fases de reactivación. Entonces, ¿a quiénes damos tratamiento? Antígeno E positivo, que les dije siempre hay que dar tratamiento porque ese virus se está replicando. Carga viral es alta, con fibrosis. Cirrosis hepática, esté compensada o no esté compensada, requiere tratamiento. Si la carga viral está alta y las transaminasas suben 2 veces su valor superior, sin importar el grado de fibrosis, se les da tratamiento. ¿Por qué? Porque esto es el... ¿Qué fase de estadio de la hepatitis B crónica es esto? Carga viral alta con transaminasas altas, inmunoflare o reactivación. Muy bien, pueden ser los dos. Pueden ser los dos, yo no estoy hablando nada del antígeno E, solo estoy diciendo que hay carga viral y hay transaminasas altas, por lo tanto les dije que requiere tratamiento. ¿Okay? Y también se da tratamiento en hepatitis C y en la cirrosis hepática. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? El interferón, les pongo ahí interrogante. Sí y no. Sí, porque es muy antiguo, no porque ya no lo usamos nada, pero si en sus bancos de preguntas tienen interferón, marquen interferón. A pesar de ser muy antiguo, todavía lo preguntan. Y los otros son los análogos nucleósidos y nucleótidos. Está la amibudina, defovir, entecavir, telvibudina y tenofovir. ¿Cuándo usar cuál de ellos? Acá va. El entecavir, prefieranlo en pacientes que tengan alteraciones óseas, fracturas patológicas, osteoporosis o que tengan alguna alteración renal, prefieran entecavir en lugar del amibudina. Y también importante la edad. Si tienen más de 60 años, prefieran entecavir. Si no, la amibudina. ¿Bien? Y por último, para acabar hepatitis B e irnos a la C, hablaré de profilaxis. La profilaxis quiere decir cómo voy a prevenir yo que me dé la hepatitis B. ¿Ya? Hepatitis B se va a dar en el esquema nacional del Perú como un esquema nacional de vacunación que se da a todos los niños apenas. ¿Sí? Esta hepatitis B se llama inmunoprofilaxis pasiva. ¿Ya? Desde recién nacidos de madres portadoras se les da también la vacuna, y la inmunoprofilaxis activa se da en pacientes, ¿ya?, que se realizan vacunas de 3 dosis a los 0, al mes y a los 6 meses. Medimos lo que les decía, anticuerpos más de 10, para nosotros más de 100, ustedes marquen más de 10. 90% en adultos y 95% de niños tienen estos anticuerpos. ¿Ya? Estos anticuerpos, si están menos de esto, tienen que repetir la vacunación. ¿Bien? Entonces, inmunoprofilaxis activa, darle vacuna al paciente. Inmunoprofilaxis pasiva, el paciente que no se vacunó, que tuvo contacto con el virus B, hay que darle inmunoglobulina específica. ¿En quiénes les damos inmunoglobulina específica? A todos los que han tenido una exposición con el virus B que no tengan vacunas. Por ejemplo, un recién nacido, madre con hepatitis B, se le tiene que dar inmunoglobulina hiperinmune en las primeras 12 horas. ¿Ya? Ok. Ahora hablemos de la posexposición. Entonces aquí el doctor, no voy a poner nombres, X, estuvo en una guardia de noche de cirugía, quizás quería suturar y como eran las 2 de la mañana, ¿no?, y el asistente estaba tomando por ahí, le tocó suturar a él y en la sutura se clavó el dedo. ¿Qué hacemos? Aparte de entrar en pánico y estar tristes, ¿qué van a hacer? Avisar al médico, está tomando arriba. Feliz. ¿Qué hacemos? Llorar, rezar, pedirle al paciente anticuerpos, callarme y mañana recién hablar. ¿Qué hacemos? Si es uno de nosotros, ¿no? Es uno de nosotros que está siendo informado. ¿Qué vas a hacer? Ya. No se hace nada, muy bien.
¿Saben por qué no se hace nada, chicos? Porque si ustedes están vacunados y tienen un buen dosaje de anticuerpos antígeno de superficie, no va a pasar absolutamente nada con ustedes. Con el virus B, no estoy diciendo el HIV, eso es otra cosa. Pero del virus B, si están vacunados, entonces lo primero que hagan en un paciente vacunado es dosarle los anticuerpos. Entonces en la noche pides anticuerpos de antígeno de superficie de emergencia y te los dosan. Si tus anticuerpos salen positivos más de 10, no se hace nada. Nada. Si el antígeno de superficie del anticuerpo está desconocido o en tu hospital por esas cosas del destino no lo hacen, si la exposición está clara, solicitas el anticuerpo contra el antígeno de superficie y si sale positivo, le haces nada. ¿Ya? Haces nada. Y si el paciente, en este caso el médico, no tiene el anticuerpo positivo o la vacunación está menos de 10, se le pone vacuna más inmunoglobulina hiperinmune. Lo mismo que si no estuviese vacunado. ¿Bien? Entonces repito, fácil. Si el paciente está vacunado, anticuerpos ante antígeno de superficie. Más de 10, no hago nada. Menos de 10, vacuna más dosis de refuerzo de vacuna. Lo recuerdo y le hago al paciente su vacuna hiperinmune. Y ya con eso está suficiente. No necesitas hacer nada. Oye, listo, vamos a una preguntita. Antes de ir a la cena. Para que se distraigan y se relajen.